Buen día, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Tecnológico Nacional de México, Campus Villahermosa. Este video es de la materia de Programación Lógica y Funcional impartida por el maestro Alejandro Hernández Cadena. Los integrantes de mi equipo son Morales Pérez Eliberto, un servidor Jerónimo González Jesús Adrián y mi compañero Vázquez Vázquez Javier Alberto. Bueno, ¿qué estaremos haciendo durante este video? Lo primero que haremos será la creación de la base de datos online, la conexión del el microcontrolador ESP32 con el sensor de HT11 que recibe temperatura y humedad, el código para el ESP32 para poder recibir los datos del sensor. Y igual estaremos haciendo pruebas de enlace para ver si el ESPI se está comunicando con nuestra base de datos en la nube y que se guarde correctamente todo para que posteriormente alojados esos datos los podamos tomar o consumir a través de una interfaz, a través de gráfica podremos visualizar los datos que estamos recibiendo en tiempo real. Bueno, entonces empezamos con la creación de nuestra base de datos online. Para esto yo usé voy a cerrar todo esto. Usé los servicios que nos da Raiwall. Raiwall trabaja con lo que viene siendo GitHub, así que si no tienen una cuenta de GitHub, pues tienen que creársela para que puedan trabajar sin ningún tipo de problema. Es esta aquí que se llama GitHub. Lo buscan aquí. Yo aquí lo tengo, GitHub. Solamente se registran con su correo, una contraseña y les aparecerá todo este tipo de cosas. Y ya una vez que hayan creado su cuenta, se van acá a Raiwall, se loguean y les da la opción de loguearse con el GitHub. Se loguean con su GitHub, ingresan su contraseña y todo el correo y esperan a que cargue. Bueno, una vez que logren entrar, les aparecerá algo como esto, simplemente que no tendrán porque este es un nuevo proyecto que yo tengo, pero pues para crear su proyecto simplemente le dan aquí New y lo que haremos será esta parte de aquí para deployar la base de datos. No lo voy a crear porque ya lo tengo aquí, es el que voy a usar de ejemplo. Bueno, para cuando inicien aquí o cuando entren a este nuevo dashboard que les va a crear, va a estar así vacío. Y lo primero que harán será crear su base de datos. Le pueden dar aquí clic derecho o acá en crear y se van a la opción de base de datos y le dan en agregar y eligen la base de datos que estén utilizando. En este caso yo voy a trabajar con PostgreSQL y simplemente le cliquean ahí y les empezará a crear su nueva base de datos. En este caso es la que está aquí, la nueva que se está creando. Esperan a que cargue, a que aplique todos los cambios y a que se deploye. Una vez que se deploye todo correctamente, les debe aparecer aquí como les está apareciendo, como pueden ver aquí en pantalla. Una vez que su base de datos se haya cargado de manera correcta, le dan aquí doble clic y lo que nos importa en este caso son en la parte donde dice variables, ya que aquí están las variables que necesitamos para poder conectarnos a la base de datos y pues así poder ingresar datos o obtener datos. En este caso pues haremos las dos cosas. El link que nos interesa en este caso es el primero, que se llama Database Public URL. Es una URL donde nos da todas las variables que nosotros necesitamos para hacer la conexión de nuestra base de datos, ya que aquí nos muestra, o más bien nos da el nombre de usuario, el puerto, el host, la contraseña e incluso la base de datos, el nombre. Entonces lo que pueden hacer es copiar esta cosa y pegarlo acá en un bloc de notas como gusten y empezar a separar las variables. El primero que aparece aquí es el que se llama Pogre. Este es nuestro nombre de usuario, que es el primero que tenemos aquí. Luego a partir de aquí hasta antes de la arroba es toda nuestra contraseña para conectarnos a la base de datos. Luego tendremos
después del arroba hasta el punto net, antes de los dos puntos, es decir, hasta aquí, como ven acá, este es el host que vamos a utilizar y que nos está dando. Luego estos números que están aquí, que serían los que siguen, estos números, solo los números, es el puerto que vamos a utilizar. Y por último, simplemente el rival, que sería el nombre de nuestra base de datos. Bien, una vez que tenemos estos datos, vamos a usar una herramienta para poder conectarnos a esa base de datos. Voy a ir a borrar esta conexión que tengo aquí para que vean cómo se hace. Usamos el Postgres, que en este caso estamos usando ese, y aquí nos pedirá los datos para conectarnos a esa base de datos. Luego el nombre de usuario, que si no me equivoco sigue siendo el mismo, Postgres, y por último nuestra contraseña, que es todas estas letras que están aquí. Contraseña. Y ya una vez, para probar si ingresamos los datos correctamente, le damos aquí en probar conexión y esperamos a que se conecte. Aquí, como pueden ver, se conectó correctamente. Si les sale algún tipo de error, pues verifiquen que ingresaron los datos correctamente. Le damos en aceptar, finalizar, y aquí ya nos aparece la base de datos, pues más bien la conexión, y dentro de la conexión tendremos la base de datos. Aquí en base de datos, y aquí ya nos aparece la de rival en esquemas, public, y aquí en otras tablas podemos visualizar todas las tablas. En este caso pues no tendremos nada, estará vacía. Como se puede ver aquí, cuando creamos una nueva conexión, como la de aquí en donde dice data, se muestran todas las tablas que tenemos, pero en este caso no hay nada. Pueden crearlas desde aquí o pueden crearlas desde la herramienta que estén usando. En este caso esa se llama DBIRD, que es para Postgres, pero igual sirve para MySQL y otras bases de datos. Y a partir de aquí puedes crear tú las tablas que vayas a necesitar. En este caso simplemente será para la del DHT11. Bueno, una vez que ya tenemos creada nuestra base de datos en nuestro alojamiento en la nube online, el siguiente paso es la conexión del ESPI con el DHT11, que es una conexión bastante sencilla. Es esta de aquí. Aquí estamos usando el ESPI32 y este de acá es nuestro sensor DHT11 en una protoboard. Como ya saben, pues el rojo sería a la parte del BCC de nuestro sensor, el negro al GND, viene el GND a nuestro sensor de la entrada negativa, y el amarillo serían los datos que recibimos de nuestro sensor a nuestro ESPI para que posteriormente el ESPI los envíe a nuestra base de datos. Esa sería la conexión de manera física de nuestro ESPI32 hacia el sensor de HT11. Luego, una vez que lo conectamos físicamente, necesitamos usar algún ID para poder configurar el ESPI32 y nuestro sensor para que se comuniquen correctamente, y que igual esos sensores los podamos tratar y enviar a la base de datos, que es lo que veremos a continuación. En este caso estamos usando el ID de Arduino, que es muy bueno, muy completo. Y bueno, aquí tendríamos el código. Este código, en la documentación de todo el proyecto les dejaremos estos códigos para que lo puedan revisar de manera detallada y con cuidado. Pero lo más importante aquí sería el pin que estamos usando, el 19, ya que en la conexión que estamos haciendo aquí, que es el amarillo, estamos indicando aquí en el código que será el 19. Si ponemos uno diferente aquí y lo tenemos conectado en el 19 físicamente, pues no recibiremos nada de datos. Tiene que coincidir tanto en el código como físicamente conectemos al pin 19 de nuestro ESPI32 o del Arduino. Luego, otra parte importante es esta de aquí, ya que con esto estamos comunicando el ESPI32 con nuestra app que ya está en la nube, pero eso lo veremos más adelante. Algo muy importante, que nuestro ESPI necesita acceso a una red, a internet, y a través de esta
esta parte de aquí del código, nosotros tenemos que darle el nombre de la red de nuestra casa, si lo estamos haciendo ahí, el nombre de nuestra red y la contraseña para que pueda tener acceso a internet y pueda poder mandar los datos a la base de datos que ya hicimos en la nube. Y bueno, este es simplemente para mostrar los datos, para tratarlos. Igual tenemos la parte de donde lo está convirtiendo al formato JSON, ya que el sensor da números en puntos flotantes muy grandes y pues no nos interesa tanto ver tantos números, sino simplemente con una o dos cifras de más es suficiente. Entonces aquí es donde lo estamos tratando para que el programa nos los retorne en el formato JSON y en ese formato los podamos guardar en nuestra base de datos de mejor manera. Y bueno, aquí simplemente es para el tratado de errores, si el Wi-Fi está funcionando o no, o si hubo un error. En caso si le da algún tipo de error, probablemente sea que no pusieron bien estos datos de aquí. Y bueno, este sería el código para poder enviar los datos a nuestra base de datos desde el ESP32. Algo muy importante, que es lo que les decía aquí, que esta parte de aquí es el dominio que nos está dando el servicio de Railway, que es el que les mostraré a continuación. Lo que ya vimos es nuestra base de datos y ahora tenemos este de aquí. Este de aquí es prácticamente mi proyecto, el que se está comunicando con igual la base de datos y que igual está sirviendo como API para que el sensor pueda enviar los datos a la base de datos y a su vez igual mostrarlos en un dashboard que veremos en unos minutos. Entonces esta parte de aquí es el dominio que estamos utilizando y esta parte de acá simplemente es la dirección de la API que estamos utilizando en el programa. En el programa que está alojado aquí, que ya se alojó, alojó aquí. En mi caso yo usé Django 5. Entonces cuando nosotros subamos nuestro proyecto, ya sea Django o cualquier otra herramienta, framework o lenguaje que hayan utilizado, en la parte de aquí de settings, aquí donde dice public networking, esto nos da nuestro dominio. Entonces simplemente aquí es donde lo obtenemos y lo podremos pegar aquí en nuestro código del IDE de Arduino para el ESP32, para que pueda el ESP conectarse y acceder a la API y así poder enviar los datos que recibe a través de formato JSON para que no tengamos ningún tipo de problema. Bueno, una vez que ya mostramos el código para el ESP y el DHT11, vamos a hacer las pruebas, es decir, que todo esté funcionando correctamente. Una vez que tienen su código configurado, tienen que darle aquí en Upload. Claro que tienen que tener su ESP32 conectado para que pueda escribir el código. Y bueno, una vez que el código termine de ejecutarse, les debería de aparecer lo que a continuación. Y en Serial Monitor pueden visualizar. Esperan así que se conecte. Aparecerá esto de conectando Wi-Fi. Y si se conectó correctamente, empezará a arrojarles los datos que está midiendo el sensor y un mensaje de que los datos se están guardando correctamente. Este mensaje de aquí que nos está diciendo que se están guardando los datos correctamente en nuestra base de datos. Y bueno, lo que está midiendo es que la temperatura en el ambiente en el que estoy es 29.30 grados centígrados y la humedad es de un 72.2%. Entonces estos datos deben de coincidir en lo que estamos recibiendo en nuestra base de datos. Lo podemos visualizar a través de aquí del mismo Railway, simplemente ingresando a nuestra base de datos, la parte de data. Una vez que hayan creado sus tablas, simplemente la que nos interesa aquí es la que dice Core Sensor Data, que es la que yo creé para que guarde los datos del sensor. Esta tabla tiene su estructura, el ID que pues ya se crea por defecto, el campo de temperatura y de humedad que son flotantes y el data time para que esté guardando
la fecha y la hora en la que se están generando estos registros, y como podemos ver aquí ya se están generando nuevos registros provenientes de nuestro ESP32. Igual lo podemos visualizar aquí con la herramienta de Debir en tablas. Esperamos a que cargue, buscamos la tabla que nos interesa. Podemos ver aquí 29.5 y 72, que son los datos que igual estamos visualizando aquí. Esto quiere decir que sí se están comunicando correctamente. Y ya una vez que estamos en este paso, simplemente ya podemos usar otras tecnologías de frontend para poder consumir o mostrar esos datos a través de gráficas en este caso. Bueno, una vez que ya vimos que el ESP se está ingresando datos a la base de datos correctamente, podemos pasar al último paso, que es la de la interfaz. Que pues como les decía, nuestra interfaz está alojada aquí. En este caso pues usé el framework de Django como les comentaba. Entonces una vez que configuraron todo esto de aquí, pueden empezar a visualizar los datos que está mandando su ESP32 en tiempo real. En este caso las gráficas que utilicé son para tiempo real, es decir que se están refrescando cada cierto tiempo para mostrar los datos de nuestro sensor. Y aquí podemos ver los datos de la temperatura, que es de 28.80, que es más o menos el rango en el que se está midiendo aquí en la habitación donde estoy, y igual la humedad, que está en 72%. Y bueno, aquí nos damos cuenta que la comunicación se está haciendo de manera correcta. Ahora les mostraré un poco sobre el código del template que están viendo ahí. Bueno, como les comentaba, yo usé Django. Entonces, si nunca han usado Django, pues quizás no me entiendan un poco, pero no es tan complicado como parece. Django trabaja con vistas y con templates. La vista lo que hace es que renderiza los templates. En este caso el template que estoy usando es el dashboard, y el dashboard es lo que ustedes visualizan aquí. Pueden ver sigue variando un poco la humedad, la temperatura sube un poco más. Bueno, como les decía, esta parte de aquí es simplemente código HTML y Ajax y un poco y igual JavaScript. Bueno, en la vista, ¿qué nos importa aquí en la vista? Esta parte del post, ya que a través del método post nosotros estamos recibiendo los datos de nuestro sensor, y una vez que recibimos nuestros datos de nuestro sensor los estamos usando funciones aquí que nos da Django. En este caso es la parte de aquí, donde una variable que se llama lastRecord es igual a sensordata.objects. Esta parte de aquí nos trae todos los objetos que tendremos en nuestra tabla sensor data, que es la que estamos visualizando acá. Y con el punto lasset simplemente le decimos que nos traiga el último registro, porque es el único que nos interesa en este caso para mostrar en tiempo real. Así que esté obteniendo simplemente el último. Si hay uno nuevo, pues ese es el nuevo, el que nos va a estar mostrando. Y una vez aquí lo igualamos a una variable que se llama data, y prácticamente la variable data es un diccionario donde tiene la y y la x, donde la y es nuestra humedad y la h es nuestra temperatura. Y a través de aquí, ya una vez que tenemos esta variable la estaremos utilizando en nuestra vista, en nuestro template. Aquí es donde tenemos nuestro template. A partir de aquí, estamos utilizando esta gráfica que estamos visualizando acá, y donde estamos obteniendo los datos a través de esto, donde una función recibe la variable data, que es la que vimos acá, la data. Y como es la gráfica de la humedad, le ponemos que la variable y sea a data.y,
ya que la Y es la que contiene nuestra temperatura. Y algo similar se hace en la de acá, pero simplemente que se configura para que sea para la variable h, como vemos aquí, data.h, ya que la h, voy a mostrar acá, está mostrando el último dato, pero de nuestra humedad, y el otro en la temperatura. Y bueno, aquí ya logramos ver el último paso, que es la interfaz de datos en tiempo real, con la conexión presentando los datos de manera funcional, como podemos ver aquí. Ya vemos que la temperatura se reguló a 30 grados y así ha estado midiendo. Si hacemos algún tipo de variación en el ambiente, pues se debe de estar moviendo. Y bueno, eso sería todo por este video.